Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Strong Coffee. Estamos hoy en este tercer episodio de esta nueva temporada. Os están gustando muchísimo este nuevo formato, con lo cual estamos muy contentos. Hoy venimos con ganas de grabar, sabiendo que ha tenido buena aceptación esta vuelta al podcast. Y vamos a seguir en la línea de lo anterior. Como prometimos, vamos a seguir hablando de programación, vamos a seguir contando cómo trabajamos casos reales con nuestros atletas. Nos habéis pedido que vengan también entrenadores nuestros del equipo y vendrán, pero por ahora seguimos por aquí Rubén y yo, que tenemos varios casos que queremos contaros. Y hoy volvemos a una atleta femenina, después del último capítulo que estuvimos hablando de Marc, volvemos a Rubén, volvemos a una atleta femenina de Rubén y además un caso muy reciente de competición, con lo cual venimos ya con resultados sobre la mesa, ¿no? Que con resultados es con lo que mejor se puede hablar. Y hoy vamos a hablar de Inés, actual campeona de España junior menos 63 kilos el año pasado, y que venimos de una preparación que ha competido hace recientemente días en la Copa de los Pirineos, en este Eso es. campeonato nuevo formato, segunda edición, en la que compiten atletas, una selección de atletas de Francia contra una selección de atletas de España, donde Inés estuvo seleccionada y donde hemos hecho, bueno, han hecho Rubén y ella un cambio de última hora, que es de lo que queremos hablar, porque Inés en el Campeonato de España Junior compitió haciendo convencional, sin embargo a todo el mundo sorprendió que de repente en la Copa de los Pirineos hizo sumo. Así Eso es. que vamos a hablar de dónde nace esto, cómo se puede hacer un cambio en tan poco tiempo, porque realmente es muy poco tiempo, y Sí, sí. de cómo nace este cambio, que además es algo que a la gente le interesa muchísimo. Oye, quiero hacer una transición a sumo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo nace? ¿Cómo sé si puedo hacer convencional o sumo? ¿No? Son las preguntas que siempre nos hacen. Esa es una Buen locura. visto. ¿Qué debo de hacer? ¿Sumo o convencional, no? Sí, Pues sí, vamos a sí. hablar de cómo un atleta que a priori era un atleta de convencional, cómo acaba haciendo sumo en competición y cómo nace ese cambio. Bueno, lo primero que quiero decir es eso, que estoy súper motivado con el podcast, porque no me esperaba para nada que la gente le gustase tanto, porque al final, como decía con Víctor, es muy orientado un poco al entrenador, pero a los atletas les está gustando mucho porque ven cómo es el trabajo desde dentro y como estáis viendo, un atleta mío, un atleta de Víctor, un atleta mío, un atleta de Víctor, vendrán más entrenadores. Como ya sabéis, yo me encanta enfocarme mucho también en las chicas, no solo a atletas como Tony, sino que estamos desarrollando una metodología también brutal en las chicas. El primer caso fue Violeta, este segundo caso es con Inés. Y ya teníamos en mente traerlo porque ya estábamos viendo cuando empezamos a grabar incluso el primer episodio Ujú. que esto iba a dar buenos resultados, pero no podemos poner toda la carne en el asador hasta que viésemos realmente ese resultado final. Y quería Sí, traer el además, caso. Eso. fue de, Sí, de los nombres que planteamos para el primero. sí, sí, Para queríamos el traerlo para primer el podcast lo primero. teníamos en mente, pero dijimos, oye, Justo. vamos a esperar a que compita, vaya que luego salga mal en la competición y para qué queremos más. Hay No, pero si al que... final lo que iba a decir justo es eso. En plan, quería traer el caso independientemente de que saliese bien o no, para que viese esa toma de decisión. Pero claro, si encima sale bien y ya es después del campeonato, que es por lo que no lo hemos traído antes, que fuese justo después del campeonato, para ver si ha salido bien o ha salido mal, tanto lo bueno como lo malo, pero que vieseis una vez más la parte del procesamiento mental y lo cómo, digamos, gestionamos en la toma de decisión, que para nosotros es lo más importante. Esta Copa Pirineo, en la que yo ya estuve, por suerte, el año pasado como entrenador en la primera edición, Francia contra España, en el que compiten una selección de 6 chicos, 6 chicas, que compiten contra los hombres y las mujeres, y que tienen que tener una serie de criterios en concreto, como no haber ido a un internacional anteriormente, también tener menos de 25 años, que está muy, muy chulo el formato y hay cada vez más nivel. Por desgracia, nos han ganado las 2 veces los gabachos, pero por poco, ¿eh? Por bastante poco. Pero es que las chicas en Francia son una locura. Si no me equivoco, este año ganamos incluso con los chicos por poco, pero la chica fue un poco más barrido, la verdad. Pero es un campeonato por el que la gente se pelea por ir y tuve la suerte de estar como head coach, con la selección, con todos los gastos pagados allí, como le pagan también a las chicas y a los chicos, que es el único campeonato hasta ahora en el que se va con todo pagado. Entonces,
Entonces, yo llevaba tres atletas. Llevaba a Wisal en -57, llevaba a Inés en -63 y llevaba a Claudia en -84. Y el caso de Inés es algo que tengo muy de cerca, porque bueno, aparte de que es de Huelva y empezó a entrenar conmigo de cero la parte de powerlifting, quiero poner un poquito en contexto, y aunque Víctor también un poco ya lo sabe, el conocer esa historia de cada levantador nos da mucha información. Y esto es algo que los que habéis hecho nuestro curso de metodología del entrenamiento, sabemos que en la valoración inicial le damos mucha importancia, ¿verdad, Sí, Víctor? correcto. Muchísima, Es muy muchísima. importante Saber conocer de dónde viene, eso. porque siempre hablamos de eso. No es lo mismo el caso de Inés, que además es uno de estos casos en los que hablamos en el curso. Vale, yo soy novato en powerlifting, pero no es lo mismo si ha hecho ballet o si ha hecho lanzamiento de peso. Exacto. El bagaje que va a tener, las condiciones, la fuerza que va a tener de base es totalmente diferente. Y por supuesto no nos podemos quedar con llevo cero, 0 meses haciendo powerlifting, sino oye, cuéntame de dónde viene. No solo lanzamiento, que ya te predispone a ver que es una levantadora explosiva, sino que también luego hacía crossfit, ¿no? Entonces, venía con muchos vicios. Pero entre esas cosas, nunca hacía normalmente press de banca, nunca hacía, sí hacía sentadilla, pero no hacía una barra baja, nunca hacía el peso muerto sumo. Y yo lo primero que hice cuando vino aquí a Huelva es poner la prueba a hacer un peso muerto sumo, que es de lo que vamos a hablar hoy. La puse a hacer un peso muerto sumo y prestarme mucha atención a esto que voy a decir. Y de aquí lo siento mucho, mi querida Inés, pero es el peso muerto sumo más feo que he visto en mi vida. Lo tengo grabado, ¿vale? Y lo subiré en Instagram y en las redes cuando subamos este episodio, porque lo tengo guardado. Es una auténtica locura. No es que tú digas, no, es que chepa a nivel dorsal, no es que chepa un poco a nivel lumbar, no es que se le meten las rodillas para adentro, no. Es que era una curvatura perfecta de la espalda, ¿vale? La cadera completamente en retroversión, la rodilla adelantada, la cabeza mira y está completamente desalineado. Era horroroso, ¿vale? Lo que pasa que Inés es una burra, está súper fuerte, como decía Marico cuando la vio, decía que era la tía natural, una niña más joven que había visto con esa cantidad de masa muscular. Todo el mundo lo hace broma con los bíceps que tiene, que puede dejar en ridículo a cualquiera. Tú también lo has visto, bro. Y el cambio que Claro. ha pegado en estos últimos años, más todavía, más masa muscular, más pierna, pero esos brazos que tienes realmente para ser culturista, una locura. Con lo cual, esa técnica que yo le vi, digo, esto, uf, aquí hay un trabajo. Madre mía, qué trabajo hay aquí. Porque sí que le veía un potencial en Claro. banca brutal. Ha hecho 100 kilos de banca en competición y en el peso muerto era como su punto, su talón de Aquiles. Pero fijaos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ese contexto velocista, explosiva, perdón, lanzadora, levantadora super mega ultra puller, cero técnica y que hemos implementado un montón de cambios. A lo largo de este tiempo hemos implementado cambios como en su sentadilla. De pasar a hacer, y es uno de los casos que hemos contado, que tenéis en el canal también un vídeo hablando sobre ello, sobre la sentadilla francesa, que es uno de los vídeos más vistos porque no hay mucho contenido sobre ello, que pasar a esa sentadilla más con un stand cerrado, con tacón, con mirada hacia abajo, barra súper baja. ¿Por qué? Porque cumplía todos los requisitos, que era un peso muerto convencional, de espalda chepada, explosiva, mirada abajo, cadena posterior, en más en concreto de erectores, súper fuertes, no especialmente buenas en sentadilla. Entonces cumplía todos los requisitos para una sentadilla francesa. La implementamos y así fue. Ya sabéis que me encanta ver de la correlación entre un peso muerto y una sentadilla para determinar. Pero el peso muerto, aunque iba mejorando, llegó incluso a hacer 170 kilos, aunque no fuese muy, muy válido, pegando así tirones, sin bloquear del todo. En competición, muy mal. Inés necesitaba competir mucho. Como decían los rusos, los soviéticos, necesitaba exponerse a la competición por nervios, por manejar un poco todo el timing, por ir sacando información y puliendo. Y empezamos a darnos cuenta de que el peso muerto, aunque la banca y la sentadilla sí que estaban mejorando y dando clic, no terminaba de hacer clic. Hemos mejorado el total. El año pasado ganamos el Campeonato de España de 63, pero en el último peso muerto, de hecho, fue un nulo por la rodilla. Diferentes aspectos, sobre todo, como decía, a nivel técnico, que no había manera. Pero es que cuando hicimos el peso muerto sumo esa primera vez, yo me empeñé en intentar mejorar ese sumo. No es el primer caso en el que yo veo a una persona con muy mala técnica y empezamos a machacar y a machacar y a machacar para mejorar esa técnica.
Peso muerto con piernas rígidas, peso muertos con pausa, peso muerto desde bloques, todo para intentar pulir esa técnica. Y no había manera. Señores, señoras, no había manera. Para yo darme por rendido, que no lo he hecho nunca con un caso como esto, de verdad que os aseguro que era muy frustrante y no había manera. Una posición natural para ella que no le generaba por aquel entonces ningún tipo de lesión, molestia ni nada, pero no había manera. Con lo cual optamos por, bueno, seguimos con el convencional, seguimos trabajando la extensión de cadera pura e intentamos no trabajar muy carácter de esfuerzo muy alto para que no se diese esa descomposición de la técnica demasiado exagerada. Y hasta entonces hemos estado con ello. ¿Qué pasa? Que terminamos toda esa preparación última, todo el off-season, y en un bloque, pues decido ponerle a probar de nuevo. Digo, bueno, vamos a hacer peso muerto sumo, pero con una mente diferente, una idea diferente. No para meter el peso muerto sumo como principal, sino como un apoyo en el que en el off-season va a ayudar a su convencional. Porque aplicaba la metodología de Wesley Barbell, que es mejorar el peso muerto sin hacer peso muerto, mejorar su convencional sin hacer convencional puro. Entonces, en este bloque, lo que planteamos, que ya entrenan normalmente 5 días, son 2 días de peso muerto o bisagra de cadera, día principal, que si no me equivoco ahora te lo confirmo, era el martes, con peso muerto sumo con pausa. Y un día secundario en el que hacíamos buenos días con la safety bar y después un peso muerto con pierna rígida. ¿Bien? ¿Qué Un ocurre? día centrado en la cadena más anterior, un día Sí, técnico de peso muerto sumo para quitar carga a la cadena posterior y otro día puro de cadena posterior de puro. bisagra de cadera, muy estrictos con que el trabajo vaya donde tiene que ir, a esos extensores de cadera y con buenos días y con piernas rígidas. Esa diferencia clara también como hablábamos el otro día en el caso de Violeta, de meter trabajo técnico y ese trabajo de Eso es. fuerza de extensores de cadera. De no olvidarnos de trabajar el potencial, de no Exacto. ser solo la expresión y la manifestación de la fuerza de picking, sino del potencial. Pero para mí es muy importante el por qué metí esto. De hecho, Nupa, que es la pareja de Inés, me dijo, pero ¿por qué le han metido peso muerto sumo tan cerca de la competición de los Pirineos? Uno, porque los Pirineos no es una competición importante, ¿vale? Y podemos ir a probar y a testear muchas cosas. Dos, porque quería mejorar el peso muerto sin hacer peso muerto. Y a ella no le necesita hacer mucho peso muerto para luego realmente sentirse bien, a diferencia de la banca o de la sentadilla que Es un sí cambia. movimiento que le sale intuitivo, sin cambio. Además, si es lo que Pero hablamos, técnico, en la sentadilla se hizo muchísimos cambios, pero en el peso muerto no. Se intentó el sumo, luego se volvió al convencional. eso. Realmente se estaba haciendo el mismo peso muerto que hacía en su etapa de lanzadora. Un peso muerto convencional, puller, natural y sin darle muchas vueltas. Y cuanto menos técnico es tu peso muerto, menos Menos frecuencia y necesitas. menos específico necesitas trabajarlo. Tú lo Correcto. sabes, de Sí, sobra. total. Tú le metes un caderazo y te sientes súper mega ultra natural. Y luego otros levantadores como Tony necesita mantenerlo muchísimo, muchísimo más para ese Correcto. feeling, ¿no? Entonces, eso es clave. Entonces, yo quería trabajar el potencial por un lado, el día secundario, y la técnica de la espalda más recta también, y esos aductores y esa posición que no está acostumbrada, en posición de abducción pues con el día uno. Y encima la pausa lo que me obliga es a que baje un poco la carga, a que sea más pusher, más técnico y más todo, ¿no? Bueno, Correcto. pues así lo hicimos y además con el planteamiento de hacerlo ondulante, que la top set fuese una semana single y otra semana a cuatro. ¿Para qué? Porque al final me va a generar así menos interferencia con el movimiento de sentadilla y del press de banca y me permite alargar la curva de aprendizaje y exponerme a diferentes cargas para que no sea un pico lineal. Porque si yo alcanzaba un pico lineal en peso muerto, luego eso me iba a suponer mucho más fatiga de cara al picking de la competición. Con lo cual tenía todo el sentido del mundo el jugar con esa ondulante previo y que fuesen 4 semanas, pero que no fuesen 4 semanas de lineal, sino Ya. pudiendo jugar y ondular con la carga y ver también cómo se comporta, o mejor dicho, se descompone la carga en diferentes intensidades, tanto en single como a repes, clave fundamental también para comprender si realmente estábamos funcionando la técnica que estábamos usando o si realmente ese peso muerto sumo podría llegar a tener sentido después. Y os voy a enseñar también un poco la parte de la distribución, pero sobre todo también los kilos movidos en el movimiento para que vieseis un poco lo que nos estaba diciendo sin, digamos, oye, el sumo
puede quedarse aquí, ¿no? La primera semana empezamos ya con la single. Todo esto es el martes, después de hacer el lunes sentadilla y banca y mucho volumen y demás. Peso muerto sumo, 1 por 1, RPE 5, ¿vale? Top set, movimiento nuevo que no sé cómo va a responder. Trabajamos por RPE y luego por carga fija. 3 por 4, 120. El 1 por 1 que RP5 me lo hizo con 140 kilos. Ya ahí me quedé un poco sorprendido porque ya habíamos metido antes 130, salieron muy bien, pero sorprendido sobre todo cómo salió técnicamente y que de repente me encuentro esa primera semana con que los pies súper mega abiertos. De hecho, Víctor me dijo que los llevaba demasiado abiertos y que quería que debería cerrarlo, pero se encontraba súper cómoda. Digo, le he puesto sumo sin indicarle semi o no, que otros levantadores que vienen de hacer convencional les pongo semi y ya les parece un cambio muy grande. Y ella de repente se encuentra cómoda, súper mega despatarrada. Ya esto era un cambio que digo, algo pasa aquí. La pausa bien marcada, 140 kilos. Ok, primera semana, calma, ¿Tu RM tranquilidad. en convencional cuánto era? ¿65 en Sí, competición? limpios, 65, Eso, 62, 67. No pudimos la rodilla, en fin. perfecto. Ahí Para que al la gente límite, lo sepa para que se también. haga una idea. Estamos ya a 25 kilos aproximadamente del RM en sumo con pausa en comparación a peso muerto y con un RP de 5, que nos Exactamente. pongamos en situación. Luego ese martes trabajo tracción. Remo mancuerna, que por cierto 30 kilos, que está fuerte, controlado. Pull-ups, un poquito dominada. Femoral, muchísimo volumen, 5 series de femoral, ¿vale? Farmer working, que como ya sabéis me encanta el trabajo de GPP cuando estamos en este off-season. Y luego el viernes era el día de ese día secundario. Press de banca en variante. Y luego, buenos días a los pines con Safety Bar 1 por 3 a RP6 y me mete 110 kilos. Que yo, eso a mí ya me pesa como un diablo y me duele la espalda. Y bajando bien. Es una ceporra, o sea, en plan, en el buenos días me di cuenta de que además me decía, tío, es que no me cuesta nada, me cuesta menos el buenos días que el peso muerto convencional normal. Me lo decía ella. Y yo, es que de verdad, qué lomo tiene, te lo juro. Es Madin Durcal a muerte, aunque sea de Isla Cristina, pero se le ha pegado allí en los ceporros de Durcal del convencional del Borja y del Nupa. Increíble, de verdad. Y luego un 3 por 7 a RP5 con 70. Peso muerto con pierna rígida, SLDL, 3 por 5 RP6 equipada, ¿vale? Que metimos 110. Y a la semana siguiente, pues el día 1 primario, un 1 por 4 RP6. RP Justo incremental, más. pero por 4. Entonces la Ujú. carga baja un poco. Pero fijaos, me mete 130 kilos, solo 10 kilos menos que la top set pasada de De la acuerdo. single a 4 rep. ¿Vale? El 3 por 4 de después, 2,5 kilos para hacer una incremental De muy volumen. despacito, sin prisa ninguna. ¿Bien? En el buenos días siguiente, 1 por 3 con RP7 a 120 kilos. 10 kilos más de una semana a otra. O sea, burra total, ¿vale? O 5 kilos más en el volumen de después, 120 en el SLDL. Una pasada. ¿Qué ocurre en la siguiente semana? En la siguiente single. Flipad. 20 kilos de salto. Le meto un salto de RP5 a RP7 porque ya me estaba oliendo lo que pasaba y quería testear, Y otro ¿vale? incremento, del 6 de la semana anterior RP a 4 RP a 7, pero a RP1. A Exactamente, una repetición. lineal. Incremento lineal de RP, pero ondulante en rango de RP. Exacto. Fijaos qué estrategia que también es interesante entenderla. Pero el backup se mantiene igual, ¿bien? Ujú. 160 kilos me mete en el RP 7 con la single del peso muerto sumo con pausa. Ahí ya me di cuenta, digo, ya aquí vamos a probar. Aquí fue el día top Claro, 10, digamos, que decidimos, vale, en el picking voy a meterte peso muerto sumo, porque esto no es normal. Ya claro, nunca has hecho peso muerto con pausa en convencional normal, ni nunca has sacado 160 a RP7. claro. Es Ya que es su una. rendimiento ya era mayor desde el peso muerto convencional. Efectivamente, efectivamente. Y luego, bueno, pues otra triple en Buenos Días, en ARP8 para terminar el bloque, más kilos todavía, el lomo a punto de caramelo, de nieve bien, bien preparado, ¿vale? Siguiente semana empezamos una, digamos, como ondulación previa al bloque de competición. Todavía manteníamos el esquema porque ella tiene un time to peak de 3 exposiciones y su bloque de competición
son tirar SBD los sábados a final de semana y con unas top set a repeticiones más altas a principio de semana en el movimiento de en el bloque de competición. Y esta es la última semana de este bloque, semana 4. Volvemos a meter peso muerto sumo con pausa 1 por 4, pero no haciendo un incremento más de RPE, Ya sino ondulando. manteniendo RPE 7. uno Ah, por vale. 4 Ok. a RPE 7 y también un RPE 7 que fuese conservador, que no Sí, fuese mucho más, que no se nos vaya de las manos. Le meto un incremento de nuevo, igualmente en el back-off, 100 125. Y en el día secundario, lo mismo. Mantengo, no incremento más todavía los RPE, con la idea simplemente de mantener el volumen, mantener el estímulo y estar ready para la semana siguiente empezar el bloque de competición. eso es. Bloque de competición, ¿qué ocurre? Ya hemos decidido que vamos a meter el peso muerto sumo. No es una competición importante, vamos a meter el peso muerto sumo. Ella normalmente hace una frecuencia 2 de peso muerto, mantenemos la frecuencia 2 de peso muerto, pero ahora invertimos el orden. 3 semanas hasta la competición, SBD a final de semana, con el peso muerto sumo. ¿Qué hacemos el día secundario, que ahora es al principio de semana, porque hemos invertido el orden? Peso muerto desde bloque, peso muerto sumo desde bloque. Ahora ya sí quiero la expresión de la fuerza, Claro. el trabajo de la habilidad técnica, y donde ella, digamos, más sufre va a ser en el despegue por esa posición normalmente más de chepa, y vamos a hacer peso muerto desde bloque que le va a ayudar a trabajar esa posición. Lo Ujú. obligo a cerrar un poquito más los pies, no hacerlo tan exagerado. Y ese peso muerto desde bloque, ¿cómo fue? Pues fue un 3x3 muy tranquilito, 127 kilos, carga fija, y luego una top set 1x3 a RPE 6. ¿Bien? Y le pongo cerrar ligeramente los pies como recordatorio, ¿vale? Esto es importante. Y aquí, tranquilito, no hay mucha diferencia. Pero, al igual que con Violeta, ese día secundario, después que le meto, le mantengo el peso muerto con piernas rígidas, ese SLDL, ¿vale? Otra vez mantenemos 3x5, un poquito más de RPE, a RPE 6, 7 y vamos jugando con ello, porque todavía necesito mantener el estímulo sobre sus erectores, que al final es su punto fuerte. Y al igual que pasaba con Violeta, lo hacemos en este caso igual. Además, dos levantadoras, que su punto fuerte son los erectores y que necesito trabajar la extensión pura de cadera. ¿Bien? Y en el día principal, pues peso muerto sumo y hacemos una single como top set, RPE 6-7, le marco, la primera semana, que es el menor de los tres movimientos, porque en la sentadilla es Empiezas 7 más 7 y fuerte. medio, Claro. y en la banca prácticamente un 8, aproximadamente desde esa primera semana. Y luego un 3x4, que fijaos, mantenemos el mismo esquema que venía del bloque anterior, 3x4, pero con el movimiento de competición, no peso muerto de pausa, porque Y no me sigue gusta hacer progresando, ¿no? demasiadas variantes. Y sigue progresando el volumen desde el Justo, primero. Vale, exacto. Y esto no te lo he dicho, esto no te lo he dicho fuera de cámara, pero justo. ¿Cuánto? 2,5 kilos más. claro. Lo mismo. En vez de, Porque realmente no tiene ninguna fatiga del bloque anterior, sino que viene de una propia adaptación y ya simplemente lo que justo. tienes que es que seguir esa tendencia de más volumen hasta ir a competir. De hecho, si te fijas, ¿cuál es el rango de repeticiones que te he dicho que hacemos en el peso muerto sumo de bloque? A 3. ¿Y Claro, cuánto estábamos trabajando en la top set en el buenos días? A a 3. tres, sí, En el back off era un poco más para compensar con un poquito claro. más, que era 3x7 a más repes, pero a 3. No hay demasiada fluctuación del esquema y del volumen, porque es un volumen y un número de NL que nos ha funcionado, de levantamiento que nos ha funcionado. De hecho, lo que hacía era hecho compensar con una serie más en el de bloque que en comparación con el del buenos días, para compensar que había más repeticiones en el back off. Y aparte porque ahí no, antes de plantear el primer bloque no estaba previsto lo que iba a hacer en el Claro, segundo. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, ya lo que tienes que hacer es tocar lo mínimo posible. eso Porque es. si ahora estás en plena adaptación y encima haces un cambio drástico a quitar volumen tal y cual, lo más normal es que salga mal porque se va a notar desadaptado a nivel técnico. Tiene que practicar, 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 practicar y para eso necesita volumen hasta la competición. Y Está claro. practicar con ese estímulo. O sea, Claro, si yo he claro. determinado un rango de repes que me ha funcionado bien y Ujú. un volumen a nivel de serie o de NL que me ha respondido bien, no lo voy a tocar. Tengo que probar con este nuevo patrón si me funciona. Simplemente ajusto la selección de los ejercicios para potenciar
es lo que sería la habilidad técnica. Pero esto es un procesamiento que muchas veces tampoco Claro. entendemos. Hostia, es que no me ha cambiado apenas nada, y es un cambio de bloque. Vamos a ver, con un cambio ya de hacer De ASVD, de movimiento. todo lo que supone de movimiento, del bloque de competición, ya es cambio suficiente, no hace falta cambiar más. Y ya entendiendo que es el grosso de la final de la charla de hoy, que es esa conexión entre los dos movimientos, entre la sentadilla y el peso muerto. Como ella, la sentadilla se le daba mal, el peso muerto era convencional que le salía natural. De ese análisis se decide, vale, vamos a pasar a una sentadilla francesa, porque necesitamos hacer algo más dominante de cadera. Sale bien de cadena posterior, sale bien ese cambio, pero tras meter sentadilla francesa, ahora se resiente el convencional porque ahora conectan los dos mucho, se prueba un sumo para que no haya tanta interferencia, ya que la sentadilla había mejorado muchísimo y ahora el sumo permite meter más trabajo. Y eso es lo que te permite también hacer un picking con mucho volumen, porque estás haciendo sumo. Si estuviese haciendo convencional, esto sería inviable. Un atleta que está haciendo convencional y sentadilla francesa, sería inviable el volumen que le está metiendo Rubén y con una progresión lineal. Pero es que ahora cambia el esquema, es que ahora al ser una sentadilla francesa con un peso muerto sumo, no tiene ya prácticamente nada que ver, ya los motores, ya los músculos, es que ya es totalmente diferente el patrón del movimiento. Entonces, ¿eso qué es lo que te permite? Que el volumen pueda ser mucho mayor en el picking. Y ahora, un picking de un atleta de sumo y un picking de un atleta de convencional es totalmente diferente. Tú me pasas a mí, atletas míos pesados que hacen peso muerto convencional, me dicen, Víctor, ¿cómo coño has metido ese volumen de peso muerto? Digo, hostia, es que tu peso muerto y el mío no tiene nada que ver, que tu peso muerto es un convencional de un tirón fuerte y el mío es un sumo. ¿Cómo vas a comparar la fatiga que genera, el trabajo que puedes meter? Y en este caso es lo mismo, el hecho de meter peso muerto sumo le ha permitido a Inés poder hacer un picking con más volumen. ¿Esto es mejor o peor? No, es lo que necesita ese Sí, atleta pero en ese además, momento. ella misma me estaba diciendo que se notaba al hacer el sumo, que al principio no le gustaba, Que con se una recuperaba mejor bien, ¿no? capacidad de recuperación y menos Claro. interferencia con la propia sentadilla. No tenía ningún tipo de molestia en la espalda. No, fíjate tú, y también importante, nos permitió, como has dicho, meter más volumen en la sentadilla por menor Claro. interferencia. Fíjate tú el volumen que metimos, para que te hagas una idea. El día uno top set, el lunes, sentadilla en movimiento de competición, 1 por 5, ¿vale? Luego un 1 por 4 como top set y luego 4 por 5 de sentadilla, ¿vale? Seis series Todo esto pecho. más luego 4 series de búlgara, ¿eh? Esto en el picking. Luego, el día 2 de sentadilla, que es el miércoles, un 5 por 4 de sentadilla con pausa low bar, ¿vale? También a un rango en esa zona dulce rollo ruso, que ya es entre los 2 días una locura de volumen. Bien. Y luego el movimiento del día del SBD tiene el 1 por 1 de la single, súper pesada, 7 8 9. Bueno, 7 8 9 no, 8 9 porque la última es la de la competición. Una doble pesada, que es casi más pesada que la single, que la última fue con 135. Y luego un 3 por 3 con 100. O sea, muchísimo volumen de sentadilla. Muchísimo. ¿Vale? ¿Cómo fue la progresión de los RPE en el peso muerto sumo? La primera single, como digo, 1 por 1 RP 6-7, 3 por 4 en progresión lineal cada 2,5 kg en el back-off. La siguiente semana, RP 7-8. Y luego 130 en el back-off, otro 2,5 kg más en el 3 por 4. Pero es que era, como digo, cada movimiento con un RP diferente. La sentadilla fue Complicado. RP 7, luego RP 8,5. El pre de banca empezamos con kilos directamente, 97 y 100, para luego repetir 100 en competición. Y cada uno tratado de una forma completamente diferente. Pero eso que has dicho de la interferencia ha sido clave, porque es lo que nos ha ayudado a mejorar el total. Y el resultado ha sido que ha hecho 172,5 de peso muerto en competición, que nunca lo habíamos hecho. Y además, súper bien, haciendo 9 de 9, 100 de banca también, la sentadilla récord también, récord de total. Ha salido redondo, ha sido la mejor preparación que ha hecho, todo en súper poco tiempo, 4 semanas, single, cuádrupla de peso muerto sumo con pausa y luego las 3 semanas del picking. Y sobre todo que al final esto te da, al salir algo bien en tan poco tiempo, te da esa, como esa tendencia a Sí, que encima hay mucho por mejorar, porque realmente todavía está muy verde en el muchísimo. sentido de a la hora de aplicar fuerza, de control en el Tensar la movimiento, barra.
Claro, es decir, te da una predisposición a esto nos ha permitido meter más volumen tanto en sentadilla como en peso muerto. Han mejorado los dos movimientos. El peso muerto ha mejorado a nivel histórico y con mucho margen por delante, que no es que diga ya está todo hecho, ahora qué hacemos. No, no, es que esto acaba de empezar porque ha hecho Eso es. 8 semanas de... No, 7 semanas, ¿no? Siete 7 semanas semanas, 4 más de 3. peso muerto sumo. Claro, es que te da muchísimo margen por delante y siempre con ese A en la manga de, que si hace falta volver atrás, que esta niña le ponen mañana RM en peso muerto convencional y hace 160 mañana si quieres, porque Ah, un esto es peso... como Julio. Esto es como el Claro. caso de Julio, el día que fue a la competición que aprobaba peso muerto sumo. Hizo el peso muerto sumo la primera, no le gustó. A la segunda tampoco. Y al tercero salió y hizo el Convencional. convencional. Y lo levantó, su polla. Sí, O sea sí, que sí, esto sí. es exactamente igual. Son burros y el del convencional y que no le hace falta. Es más, seguro que si volvemos al convencional ahora, está mejor y más fuerte su Claro, convencional. claro. Sí, sí. 100%. Y aparte porque este trabajo es positivo también para el peso muerto convencional, porque Claro, ha aprendido a usar más las piernas, a ser más paciente del despegue, a mantener la espalda más neutra, eso es. que todo eso siempre al final es positivo de cara al peso muerto convencional. Así que Me sí, sí, acuerdo total. cuando estuvimos trabajando con Tarraco, que estuve Lo entrenándolo mismo. y estuvimos hablando de que le empezamos a meter un poco de trabajo de peso muerto sumo para romper su atractor técnico, Exacto. ¿vale? Y mejorar luego su convencional y funcionó. Sí, Y en sí. este caso, lo más para mí, lo más excepcional de todo es como no somos seres estáticos, somos seres cambiantes y que puedes tener todas las características del mundo como Inés que te digan y te orienten a que, oye, no, el peso muerto sumo no es para ti, porque es que la realidad, espalda chepada, explosiva, nada paciente, bruta, tal, pero, y que de repente, después de haberlo probado, al tiempo cambias por completo, te cambia el chip, cambian cosas que no podemos decir que fue, pues no lo sabemos porque están en ella y le toman esa decisión, y ahora es patarrara de repente y muchísimo mejor y cambia por completo, y ahora el peso muerto sí es para ella. Y a lo mejor en un futuro ya deja de serlo. Hostia. Pues esto es lo que tenemos que entender también, que tenemos que ser de mente abierta. Y sobre todo entendiendo que esto Amerigo lo hablaba en la clase del máster, le daba muchísima importancia. Y es que eso, tenemos que entender que el powerlifting son tres movimientos. Y que si Claro, tú a ella la total. analizas como, a ver, ¿cómo hace peso muerto? Pues sí, va a hacer convencional. Pero es que el powerlifting no va a hacer peso muerto, va a hacer los tres. Y si de repente necesitamos hacer una sentadilla más dominante de cadena posterior, que te lastra el peso muerto o te genera molestia en el peso muerto, algo hay que hacer para que sume el total, porque lo que te importa es que los tres movimientos vayan hacia arriba. Si para que ella pueda hacer peso muerto convencional necesitas que haga una sentadilla no francesa y le bajan los kilos en la sentadilla, pues estás perdiendo por otro lado. Tenemos que siempre entender la interacción entre los tres, la interferencia entre los tres para que ese total aumente y este cambio ha sido clave para que no solo aumente el peso muerto, sino que aumente también la sentadilla. Entonces eso es fundamental. Cuando un cambio consigue que dos movimientos aumenten porque te permite más trabajo en los dos, ya no es solo una mejora del peso muerto, sino es una mejora del total que es lo inteligente como powerlifter, ¿no? Os voy a decir un dato último para que os llevéis también de su caso, y es que durante toda la preparación tenía una sensación de pesadez brutal en la espalda con la sentadilla, en la que su fuerza luego cuando levantaba y veía el vídeo era muy buena, pero luego tenía siempre una sensación constante. Pero llegó el día de la competición y ¡pum! ¿Qué pasaba? Estaba haciendo muchísimo volumen de sentadilla, muchísimo, y no estábamos haciendo ninguna cosa para esa adaptación a la carga alta y eliminar esa pesadez, que en el momento de disipar esa fatiga, de repente explotó y en la competición no sintió nada de pesadez. Así que no tengáis prisa, no seáis impacientes y tened en cuenta el efecto del disipar esa fatiga o del uso del volumen cuando estamos trabajando y tirando topses pesadas. Sobre esto seguramente haremos un capítulo del podcast del tema del tapering, pero ya digo, estoy totalmente de acuerdo contigo porque algo que le repito mucho a mi atleta, Víctor, es que no me encuentro. Digo, ya está a 4 semanas, no te tienes que Claro, encontrar. exacto. Te tienes que encontrar. Si el día de la competición no te encuentras es cuando tendremos que ver qué ha pasado, pero si no te encuentras a 4 semanas es lo más normal del mundo, ¿no? El objetivo es que no te encuentres a 4 semanas, te encuentres cuando te tengas que encontrar y ese efecto de disipar la fatiga, del tapering y todo, ya sea más corto, más largo o como lo hagamos pero que al final todo el mundo busca llegar mejor que nunca a la competición. Así que 100%, totalmente de acuerdo. Así que nada, chicos, chicas, chiques, si queréis que os entrenemos, tenéis también por aquí el formulario para entrar en el equipo. Ya sabéis que así es como tratamos a nuestros atletas y cómo estamos tan locos y tan frikis por los detalles. Si queréis aprender más, tenéis nuestro libro, tenéis nuestro curso
y tenéis las plazas abiertas para entrar en nuestro máster en el que vamos a contar todos estos detalles que aplicamos sobre diferentes metodologías de entrenamiento, desde las más antiguas como la soviética hasta las más modernas como la francesa o la italiana, donde aplicamos conceptos como hemos estado viendo tanto con Inés como Violeta, como Marc y demás, y donde avalamos todos estos tipos de técnicas que existen y estos análisis que vamos a ir viendo a lo largo de todos los 5 meses del máster. Así que tenéis el formulario en la descripción y ya no hay excusa para no aprender. Tenéis libros, tenéis podcast, tenéis cursos, tenéis absolutamente todo. Blog, YouTube. Así que el powerlifting siga creciendo. Muchas gracias por estar viéndonos, dejarnos vuestras dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que sigáis dándonos ese feedback en todos los capítulos. Queda todavía mucha temporada por delante. Y como siempre decimos, acordaros de suscribiros a nuestro canal de YouTube, que nos apoyáis, que nos deis esos comentarios, que veamos esa interacción, que vamos a seguir hablando de nuestros atletas y que esto siga avanzando. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao.